¿Ya tenías a todos, ya entraron los que tenías en lista de espera? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Les comentamos que estamos en espera de que nos incorpore uno de nuestros compañeros, estaba en otra reunión. Les pedimos paciencia, por favor, unos 3 a 5 minutos máximo para poder iniciar esta rueda de prensa. Por su comprensión, muchas gracias. Claro. Bueno, antes de iniciar, me gustaría preguntarles a los compañeros reporteros si recibieron el boletín de prensa que enviamos. Sí, gracias. Gracias, Carolina.
Jordana, sí. Gracias, Carlos, sí. Sí. Que sí. De Constanza. Raúl, sí. Constanza, sí. Y Mónica Mateo, sí. Bueno. Listo, Silvia, ya se conectó Sí. Gustavo. Pues muy buenos días a todos, a los medios de comunicación, a los representantes sindicales aquí presentes. Vamos a iniciar esta rueda de prensa y para ello me voy a permitir hacer la presentación de los representantes sindicales de los 5 sindicatos que conformamos esta unión de sindicatos del INA. Se encuentra con nosotros al maestro Gustavo Ramírez Castilla, secretario general del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia. El maestro Luis Ojeda Godoy, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura e INA. La restauradora Jimena Rojas Muñoz, secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores del INA. El licenciado José Enrique Vidal Zultuyup, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Y su servidora, maestra Silvia Loza López, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del INA. Agradecemos a los medios de comunicación su presencia y sin más preámbulo, damos inicio a esta rueda de prensa. Restauradora Jimena Rojas, por favor. Buenos días. Voy a dar lectura al boletín de prensa. Basta a la negligencia administrativa en el INA. Alto a la precarización del INA, pago de los adeudos y contratos justos. Los trabajadores afiliados a los sindicatos del INA, conformados en la Unión de Sindicatos del INA, USINA, formada por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA, el Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, INA, el Sindicato Nacional de Restauradores del INA, el Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del INA, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, conjuntamente manifestamos y denunciamos que las autoridades del instituto, dirigidas por el antropólogo Diego Prieto Hernández, han afectado y deteriorado la situación de los trabajadores en diferentes momentos y de distintas formas, precarizando las labores sustantivas e incumpliendo sus responsabilidades como funcionarios públicos en la gestión administrativa y defensa de la institución ante las autoridades superiores. Desde 2016, cuando se crea la Secretaría de Cultura y se traslada a esta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, se especificó en el decreto de creación que los trabajadores no se verían afectados y seguirían rigiéndose por sus leyes y demás disposiciones reglamentarias, lo cual no se ha cumplido, ya que el director y demás funcionarios bajo sus órdenes han violentado reiteradamente los diversos reglamentos que nos rigen. Sumado a ello, las importantes tareas sustantivas de investigar, conservar, restaurar, difundir y custodiar el patrimonio cultural bajo resguardo del INA se han visto disminuidas, ya que únicamente se cuenta con 2.640 trabajadores administrativos, manuales, técnicos y profesionistas, 192 arquitectos, 160 restauradores y 872 investigadores y docentes para la atención de 162 museos, 193 zonas arqueológicas, más de 110,000 monumentos, 61 zonas de monumentos históricos, 3 escuelas de educación superior, una biblioteca nacional y demás unidades administrativas. Esta plantilla de profesionales resulta insuficiente para cumplir con las tareas del instituto, lo que afecta directamente a la conservación y restauración de monumentos, muebles e inmuebles, históricos, arqueológicos y paleontológicos en todo el país. En suma,
solo se cuenta con 3.864 trabajadores de base para atender la demanda de los bienes y servicios del instituto. No omitimos señalar que en algunos sitios no existe personal que atienda la investigación, conservación, difusión, mantenimiento y custodia en museos y zonas arqueológicas. Esto muestra la precarización del INAH, ya que, al hacer un análisis comparativo con la década de los 90, se observa que el personal de base sumaba cerca de 5.000 trabajadores, lo cual evidencia la reducción de alrededor de 1.200 plazas de labores sustanciales, un aumento en la administración burocrática del instituto y un incremento en el patrimonio a proteger, pues las zonas arqueológicas y museos abiertos al público se han multiplicado desde entonces. En ese sentido, desde el 2019 se ha incumplido con el incremento de las prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores, mismas que se han dejado de pagar. Desde febrero del año referido, los funcionarios se han dedicado a obstruir las negociaciones, argumentando siempre que la Secretaría de Hacienda no reconoce nuestras prestaciones, sin mostrar los documentos que avalan sus dichos, violentando nuestros reglamentos, convenios y demás normatividad vigente. A pesar de su negativa autoritaria, la base trabajadora logró la firma de los convenios de prestaciones socioeconómicas en noviembre de 2019, lo cual ya implicaba un retraso en tiempo, pues la firma suele concluirse en mayo o junio. A partir de ese momento y a la fecha, no se ha realizado el pago del aumento del 1.8% en prestaciones que debió ser aplicado desde febrero de 2019, momento en que aún no estábamos en contingencia sanitaria, violentando la Ley Federal del Trabajo, las condiciones generales de trabajo y los convenios de prestaciones socioeconómicas signados por las autoridades y los sindicatos nacionales. Aún más desconcertante y evidencia de la falta de sensibilidad de los funcionarios hacia la base trabajadora es el nulo compromiso que demuestran para realizar las gestiones necesarias ante la cabeza del sector y ante la Secretaría de Hacienda para cubrir los adeudos, prefiriendo dejar crecer la problemática antes que enfrentarla. Esta falta de compromiso de Prieto Hernández y de los funcionarios con el instituto se deja ver en los adeudos de pagos de salarios a los trabajadores contratados desde hace años. El INAH precarizó la forma de contratación de compañeras y compañeros quienes trabajaban en conjunto con el personal de base en apoyo a tareas sustantivas de conservación, restauración, investigación y difusión de la cultura en nuestro país, sin tener garantías de permanencia en el empleo, sin ningún tipo de prestación y bajo contratos leoninos y desventajosos. Así, las autoridades del INAH manifiestan que el presupuesto asignado al pago de salarios se gasta en los trabajadores de base. Sin embargo, hay que hacer patente que en el instituto existe una plantilla de personal en labores administrativas de confianza que asciende a 2.110 trabajadores, cuyos salarios son considerablemente mayores al del personal de base. Con esto, se genera una burocracia administrativa ocasionada por la aplicación discrecional del presupuesto, en menoscabo de las actividades sustantivas del INAH. Por ello, es imprescindible que los funcionarios den cumplimiento a los procesos de admisión de todas las plazas que se encuentran vacantes, cerca de 550, para fortalecer a la institución en el cumplimiento de sus tareas, al igual que realizar y respetar los procedimientos de escalafón, evaluación y promoción de los trabajadores del INAH, los cuales han sido detenidos y o aplicados de manera irregular desde 2016. La más reciente muestra falta de interés del director general hacia el instituto fue su nula defensa de recursos para el INAH. Aceptó su disminución y aseguró que el instituto podía solventar sus compromisos con el recorte del 75% de su presupuesto durante el 2020, cosa que evidentemente fue imposible. Mientras que en otras instituciones, los directivos y los trabajadores salieron conjuntamente en defensa de sus centros de trabajo para evitar el recorte presupuestal en 2020 y de la suficiencia presupuestal para el 2021. En el INAH, los trabajadores sindicalizados de la usina fueron quienes dieron la lucha ante las instancias competentes, a pesar del silencio y la omisión de sus autoridades. Por todo lo anteriormente expuesto, es importante señalar que el presupuesto asignado al INAH para el ejercicio 2020 y que el PEF para el 2021 no es suficiente para cumplir a cabalidad las obligaciones que por ley son obligatorias para el INAH. Una evidencia más del indolente proceder de Diego Prieto. Por lo cual exigimos, los derechos laborales no se negocian, se cumplen. Mayor presupuesto para el INAH,
pago inmediato de prestaciones y estabilidad laboral para los compañeros de contrato. Bueno, pues muchas gracias, maestra Jimena. Una vez dada esta lectura de la rueda del boletín, vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. Así es que, por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, estamos a sus órdenes, compañeros reporteros. ¿Ninguno de ustedes desea preguntar nada? Bueno. Hola. Hola. Hola, Jordana. En el chat hay algunas personas, no sé, estaba Antonio y otros más. Si quieren, después de ellos sigo yo. Hola, Raúl. Pregunta, ¿le han hecho llegar estas demandas al presidente? ¿Podría contestar esa pregunta el compañero Gustavo? Y respecto de la semana pasada, el INAH emitió un comunicado en el que se dice que ya no se va a subcontratar. ¿Qué significa esto para los trabajadores del INAH? Eso me voy a permitir contestarlo yo. Por favor, Gustavo, o damos paso a una ronda de preguntas. Carolina, ¿querías tomar la palabra? Sí, claro, hemos visto que han estado, pues obviamente haciendo diversas actividades. Me gustaría que nos hablaran qué es lo que sigue, hacia dónde tienen que ir, de qué manera se puede, pues obviamente, solucionar estos problemas y cómo se están organizando para, pues, cumplir, obviamente, que ellos cumplan, pues, ¿no? Con lo que deben de cumplir. Bueno. Silvia, también el compañero Antonio Díaz estaba solicitando la palabra. Antonio, adelante. Y son 5 participaciones y damos respuesta y otra ronda, por favor. Gracias. Antonio, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarles en este sentido, a partir de lo que nos comentan, si estas prestaciones estas prestaciones que nos mencionaron, si estaban sujetas ya a la ley y no están en conflicto con Hacienda. ¿Qué les han dicho al respecto? ¿Estaban ya autorizadas previamente e incluso etiquetadas? Ok. Bueno, para la primera pregunta, por favor, Gustavo. ¿Cómo no? Respecto a si hemos hecho del conocimiento del presidente de la República esta situación, por supuesto que sí. Ya desde marzo de este año se han enviado 2 sendos oficios por parte de los sindicatos, en donde se hace del conocimiento del presidente de la República la situación de precariedad por la que atraviesa la institución. No solamente eso, sino que además en esas misivas que se le han enviado y que en su momento hicimos llegar a los medios de comunicación, también se hacen propuestas de cómo podrían incrementarse los autogenerados, de cómo podrían disminuirse los gastos operativos del instituto. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido una respuesta directa del señor presidente de la República. Quiero decirles que gran parte del gasto que tiene el instituto se va, por ejemplo, en el alquiler de inmuebles que cuestan realmente muy caros, son inmuebles como el de las oficinas centrales del instituto en la zona rosa, que tienen una renta sumamente cara, alrededor de 41 millones de pesos. Adicionalmente a esto, pues se rentan muchos edificios, tanto en la Ciudad de México como en diversas capitales de los estados de la República, porque el INAH tiene muy pocos edificios que sean de su propia propiedad. Entonces, esto implica unos gastos enormes, aunado además a el alquiler de vehículos, el alquiler de computadoras y otros equipos que son necesarios para realizar las labores propias del instituto.
Entonces nosotros hemos sugerido, y coincidió con que un día posterior a nuestra propuesta, el propio presidente de la República lo mencionó, que estos gastos deberían de eliminarse, ¿no? De tal manera que las instituciones tuvieran un mayor presupuesto para ejercer sus funciones. Nosotros también propusimos que deberían de incrementarse los autogenerados del propio instituto. Hay diversas formas en que esto se puede hacer. En aquella ocasión referimos a algunas que tendrían que ver con, por ejemplo, hacer realmente efectivo la venta de libros y reproducciones que produce el INAH. También en que habría algunos servicios que ofrece la institución que podrían tener un costo realmente mejor del que tienen actualmente, porque realmente lo que se cobra es realmente simbólico y esto no ayuda para nada al instituto. En cambio, sí se gasta, digamos, en ejercer esos servicios. Y recientemente, durante la mesa de análisis del presupuesto de egresos de la Federación 2021, que se tuvo con la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, también se expuso otra propuesta que va en el sentido de poder incrementar el costo de los permisos y otros derechos que tiene el instituto y que podrían generar hasta unos 200 millones de pesos adicionales por autogenerados. Entonces me parece muy bien que pudieran tomarse en cuenta estas propuestas. O sea, nosotros no solamente reclamamos y hacemos evidente las carencias, sino también hacemos propuestas de cómo podría mejorarse la situación, pero hasta ahora no hemos sido debidamente escuchados ni se nos ha respondido. Gracias, Gustavo. Respecto de la pregunta que nos hace Jordana, ¿qué significa esto para los trabajadores del INAH respecto de la subcontratación? Queremos comentarles que sí es una situación difícil. Nosotros como personal sindicalizado estamos conscientes que también nuestros compañeros que tienen esta subcontratación, que son por servicios profesionales, pues es personal que realmente realiza labores importantes en la institución, que coadyuvan a realizar las labores sustantivas que por ley tenemos. Significa que si no tenemos más de 1,000 trabajadores, porque eso es lo que son trabajadores que no están regularizados, va a haber una merma o una forma difícil de llevar a cabo las labores sustantivas de la institución. Todos somos importantes, toda vez que el personal de base, principalmente que realiza labores sustantivas, en estos momentos es totalmente insuficiente para cubrir con todos los bienes y servicios que el instituto ofrece. Es por ello que ha habido la necesidad de tener otras figuras de contratación, como son los eventuales o como son los servicios profesionales, que además no debería de ser así. Esperemos que con el comunicado que hace el presidente de la República de que ahora sí se acabará la subcontratación y que todo aquel personal que haya hecho estas labores de manera de prestación de servicios, pues serán basificados. Estamos contando que realmente esa palabra se cumpla, pero en realidad sí haría mucha falta este personal para la consecución de los fines institucionales. En cuanto a hasta dónde vamos a llegar, Jimena, ¿pudieras comentarnos algo al respecto? Bueno, pues por lo pronto seguimos insistiendo con nuestras autoridades. Desafortunadamente, o sea, nuestras autoridades, me refiero a las autoridades del instituto, desafortunadamente pues se han hecho de oídos sordos, no nos han recibido, no nos han dado respuesta formal de qué es lo que está pasando con todos estos pagos atrasados, con todos estos derechos que no se han cumplido.
Y bueno, seguimos insistiendo en las cámaras para poder tener un impacto en un aumento del presupuesto al instituto, y lo seguiremos haciendo el próximo año si en este año, como estamos viendo, pues las cosas no pintan como nos gustaría o como esperamos. En eso seguiremos insistiendo. Y bueno, también vamos a hacer una campaña en redes sociales, una campaña de protesta, dadas las condiciones que tenemos ahorita de pues, falta de poder hacer actividades presenciales por esta situación de la contingencia sanitaria. Haremos nuestras campañas en redes sociales para pues, poder tener un impacto en toda esta situación. Quisiera agregar que no solo ello, también tenemos pensado ejercer acciones de manera legal, toda vez que consideramos que el instituto tiene un desorden administrativo. Hay muchos datos que hemos nosotros contrastado, que es información pública, que es información que nos ha dado la autoridad. Por ejemplo, un ejemplo muy pequeño, la autoridad dice que tiene 1,800 trabajadores contratados de manera eventual y que tiene 675 plazas de base, de confianza, perdón, cuando en el portal de obligaciones de transparencia, y esos son datos oficiales, solo están registradas 532. Por eso, no es algo que nosotros nos hayamos sacado de la manga. Consideramos que hay un desorden administrativo, y así como hay muchos ejemplos más que en el momento oportuno haremos las denuncias públicas ante las instancias, pues para que se revise esta situación en el INAH. Por su parte está el compañero Antonio preguntando que estas prestaciones están sujetas a ley. Si pudieras comentarnos algo al respecto, Enrique Vidal. Sí, muchas gracias. Por supuesto que sí están establecidos en la ley. Nuestras condiciones generales de trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia están depositados en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y entre sus capítulos y sus artículos se establece que todas las prestaciones son inherentes a ellos. Por tanto, cada 2 años tenemos una negociación, concertación, en la que se van otorgando incrementos y que justamente basadas en el modelo de homologación del sistema de educación superior del IPN-UNAM. Son estos montos justamente que no se nos han entregado, y estas prestaciones pendientes que se nos adeudan. Hay una modalidad que están prejuzgando los funcionarios del instituto, encabezados por Diego Prieto Hernández, que establecen que no están autorizados por la Secretaría de Hacienda. Esta condición se origina desde cuando fue presidente Lopillo, y se dio estas condiciones generales de trabajo propias que son distintas a la naturaleza de esta actualidad, ¿no? Que tiene que haber una autorización de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, sí están consignados en convenios que cada una de las organizaciones sindicales hemos establecido con los funcionarios. Concluiría con esto: sí están legales y sí están registradas desde nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Nos comentan aquí Emanuel Rincón Becerra del Diario de Yucatán, y nos dice: aquí en Yucatán, para ingresar a la zona de Chichén Itzá se cobran 2 cuotas, la del Patronato Cultur del Estado de Yucatán y la de ILINA, la segunda mucho mayor que la primera. Es cierto que la zona estuvo cerrada los últimos 8 meses, pero el sitio es visitado por 2 millones de turistas al año. ¿Cómo es posible que no tenga recursos el INAH para pagar a su personal? Efectivamente, perdón. Yo me voy a referir a la pregunta. Es verdad, hay autogenerados. Sin embargo, quisiéramos comentar que el instituto, decía yo hace un rato, tiene un desorden administrativo.
Las autoridades aducen que la Secretaría de Hacienda no ha registrado nuestras prestaciones y no las tiene autorizadas. Aducen, sin embargo, no hay documento alguno, porque nunca nos los han mostrado, que realmente esto esté sucediendo. Por otro lado, cabe hacer mención que si fuese cierto que no lo autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto no es atribuible a los trabajadores, ni tampoco contraviene las condiciones generales de trabajo. Tampoco contraviene los convenios de prestaciones socioeconómicas. Es una situación atribuible al desorden institucional, al desorden que ha tenido porque no ha sido capaz en más de 30 años de regularizar esta circunstancia administrativa. Porque además, yo no sé qué hacen, pero la verdad es que aducen no tener dinero, pero cuentan con el presupuesto que el PEF, el presupuesto de egresos de la Federación, establece para capítulo 1000, que tiene que ver con salarios y prestaciones. Ellos reciben este presupuesto del capítulo 1000 por concepto de los trabajadores de base a todo el personal, incluyendo las vacantías. Y las vacantías no están cubiertas desde hace aproximadamente 2, 3 años que no se cubren las vacantías. Por tanto, nosotros nos preguntamos, ¿en dónde está ese presupuesto que sí viene etiquetado para el capítulo 1000 para los trabajadores de base? Y nos dieron la respuesta. En 2019, las autoridades nos informaron que sí, efectivamente, ese presupuesto lo reciben, pero lo ocupan para pagar a otro tipo de personal. Entonces, no es responsabilidad de los trabajadores y sí es responsabilidad de Diego Prieto como director general, porque es el responsable directo, y por supuesto las autoridades que le acompañan, como son desde el secretario administrativo hasta el coordinador nacional de recursos humanos, como la directora de personal. En ese sentido, doy respuesta a su pregunta. Si alguno más de nuestros compañeros quiere decir algo al respecto. Sobre Yucatán. Sobre Yucatán. Sí, la pregunta es interesante. Evidentemente existe la Ley Federal de Derechos que establece las cuotas que se le atribuyen en derecho al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para el acceso a museos, zonas arqueológicas y galerías. Y justamente en el caso de Yucatán hay algo que es extremadamente preocupante y que tiene muchos años, por supuesto, en la que la propia unidad de servicios culturales, el Patronato Cultur, establece una cuota ajena y que consideramos que es ilegal. Hay posiciones en las que hemos señalado que no puede ser que se les esté dando el incumplimiento al artículo 4 constitucional que establece el acceso a la cultura como un derecho humano. Y se está violentando flagrantemente porque evidentemente al encarecer se vuelve un problema el acceso a nuestros patrimonios que es propiedad de la nación. Sí hay que revisar este aspecto y señalar que la Ley Federal de Derechos establece que estos recursos que se autogeneran en taquillas se depositan directamente a la TESOFE, a la Secretaría de Hacienda. Por tanto, estos autogenerados, teniendo estos problemas multicitados en la carga de trabajo que tenemos de tener más de 80,000 sitios registrados de bienes arqueológicos y varias decenas de miles de bienes históricos y todo el trabajo de custodia, de resguardo, de conservación y mantenimiento, se nos hace un trabajo totalmente complejo. Y hay un convenio en la que la Secretaría de Hacienda, en ciertos porcentajes que en el 2019 fueron del 75%, se regresa a la institución para aminorar.
Te congelaste, Enrique. Bueno, en cuanto le regresa el internet a Enrique, está cortado, Enrique. La carga. Está cortado. Sí, gracias. Bueno, esperemos que haya sido suficiente la respuesta, y si no, ya obtienes internet, Enrique, por favor. Para concluir, ¿se me escucha? Sí. Sí, consideramos que se debe de liberar el cobro de accesos a través de la ley de derechos que se homologue al concierto internacional, que si bien es cierto, en algunos países los montos son desde 28 libras esterlinas hasta $200, que eso ayudaría mucho a subsanar la carga del trabajo imperante de investigación, conservación, restauración y dictaminación que realizamos en un lugar tan vasto que tenemos en los primeros lugares de cantidades de patrimonio mundial y patrimonio mexicano. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Enrique. Carolina quiere volver a tomar la palabra. Adelante. Muchas gracias. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una reunión con Diego Prieto en especial, y también con su personal? La otra es, ¿cuántas personas han corrido hasta el momento? Y si se espera aún más recorte, a pesar de que dijeron que no iba a existir ese recorte. Y las acciones legales, yo sé que es cuestión legal, pero si están armando este expediente, ¿para cuándo podría estar ya el expediente? Y así como muy puntual, aparte de estos dos ejemplos que pusieron, ¿qué otras cosas estarían dentro de esta área? Sí se puede saber, yo sé que ahí no, porque probablemente pues estamos adelantando a los otros, ¿no? Y la otra, y finalmente no tiene mucho que ver, pero al final también es trabajo de Lina, el Tren Maya. Al tener todos estos problemas también se está dejando ahí un hueco muy fuerte para seguir investigando y analizando cómo lo están haciendo, y como sindicato cómo están pues obviamente actuando para que esto pues no lastime más zonas. Gracias, Carolina. No sé si en cuanto a cuándo tuvimos la última reunión con Diego Prieto y sus autoridades y qué sucedió. No sé si el compañero Luis Ojeda pudiera comentarnos algo al respecto. Sí, Silvia, claro. El 23 de octubre, los días 23 y 24 de octubre, tuvimos reunión con los representantes de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos en atención a todos los oficios y solicitudes que a lo largo del año se han hecho a las autoridades, directamente al antropólogo Diego Prieto Hernández y al Coordinador Nacional de Recursos Humanos, Eduardo Fernández Aspiri, para atender toda esta serie de situaciones administrativas que han reflejado un retraso al pago de todos los salarios y prestaciones que están retenidos desde el año pasado. En ese sentido, se nos expresó que no hay recursos. Es importante precisar que si bien se hicieron solicitudes de manera particular y general, el director general no aceptó generar una reunión con todos los sindicatos, prefirieron hacerlo de manera parcial, atendiendo a cada uno de los sindicatos que estamos hoy presentes, y en términos generales se nos refirió lo mismo, que ya no había recursos y que estaban solicitando una serie de recursos extraordinarios para poder cumplir con los compromisos, y también que pues tendríamos que aguantar fechas porque no estaban en condiciones de cumplir en el calendario de pagos que anualmente se precisa para ello. Una reunión en específico con Diego Prieto, hace muchos meses que no teníamos una reunión los sindicatos de manera conjunta o de manera específica con él para estos temas que refieren a la situación de falta de claridad en los procesos administrativos que han referido los compañeros. Y si me permite, Silvia, quisiera precisar también con respecto al Tren Maya, aprovechando, efectivamente uno de los temas que nos inquieta es el hecho de que el proyecto del Tren Maya va a generar una nueva serie de responsabilidades para todos en el instituto, no solo por la posibilidad de que se puedan abrir nuevas zonas arqueológicas y que implica trabajo para arquitectos, restauradores, custodios, personal administrativo, técnico y manual, sino que, por ejemplo, para el caso de arquitectura, la incidencia del Tren Maya va a generar impactos urbanos en sitios históricos, en contextos de valor patrimonial, como es el caso de ciudades no solo como Mérida y Campeche, que tienen una
unos procesos económicos que exigen trámites cotidianos y continuos en el INAH, sino qué va a pasar con sitios como Valladolid o como Izamal, que se van a ver impactados por los procesos urbanos generados por el Tren Maya y que va a requerir de mayor personal. No podemos hablar de seguir ampliando las responsabilidades del instituto, ya sea para arquitectos, investigadores, restauradores o personal administrativo, técnico y manual de base, con el personal que tenemos, si vamos a ampliar la incidencia de áreas en donde nuestro trabajo tiene que estar presente, tiene que ser permanente. Y pongo como ejemplo Izamal y Valladolid. ¿Qué va a pasar con los impactos urbanos, con todos los trámites y con todos los usos de suelo que se van a generar a partir de la incorporación de estos sitios y otros más en la península al paso del Tren Maya? Dejaré ahí la participación, Silvia, porque creo que la pregunta refiere a la participación de varios compañeros más. Así es. Así es. Gracias, Luis. Maestro Gustavo, ¿gustas comentar algo al respecto? Sí, complementando la información que ya dio el arquitecto y que por supuesto compartimos esa misma preocupación, yo quiero decir lo siguiente. De parte del sindicato de investigadores, por supuesto que no todos estamos de acuerdo con el desarrollo que llevan las obras. Hay un problema que se genera desde inicio con los trámites para el salvamento, porque este se hace de manera muy tardía. A pesar de que el presidente anunció el proyecto desde que era candidato y casi inmediatamente que tomó la presidencia, inició las gestiones para la construcción del Tren Maya, nunca se llevaron a cabo los trámites en tiempo y forma, de tal manera que solamente hasta el mes de agosto pasado es que se inician, digamos, propiamente las gestiones formales, se firma un convenio y se arrancan los trabajos. Generalmente, en cuanto a obra pública, el INAH tiene que intervenir antes, tiene que realizar los trabajos de prospección y de salvamento arqueológico antes de que las obras empiecen a construirse. ¿Por qué? Porque si no, pues ello podría derivar en que se cometan algunos excesos que pueden derivar en daños a ese patrimonio. Por supuesto, los trabajos van retrasados, pero están las brigadas de salvamento arqueológico del INAH están trabajando a marchas forzadas para poder, digamos, tener los resultados. El problema también tiene que ver con que hasta la fecha no existe un proyecto ejecutivo de la obra, no se le ha presentado formalmente al instituto ni a los investigadores, se está trabajando sobre un trazo previo, ¿no? Que está sujeto a múltiples correcciones o cambios de última hora. Y esto es una constante que hemos visto en los proyectos presidenciales, que no hay proyecto. Y si no hay proyecto, ¿cómo puede haber las especificaciones técnicas y cómo puede hacerse un estudio de los impactos que puede ocasionar tanto al medio ambiente como al patrimonio? Por supuesto que no puede tenerse un presupuesto fijo, claro, porque estaría sujeto a constantes cambios. Nos preocupa también que en consecuencia, si bien se tiene, digamos, un trazo somero sobre el cual se está trabajando con fotografía satelital LIDAR, hay todavía la falta de identificación de las áreas donde se van a establecer nuevas estaciones y poblaciones, adicional a lo que ya dijo el arquitecto. Estas son áreas grandes, van a ser polígonos grandes que no sabemos dónde van a estar ubicados y donde seguramente se requerirá más trabajo, más impacto, más personal, y sinceramente en las condiciones que estamos no hay recursos para hacerlo. Entonces esto nos mete en serios problemas para poder cumplir con esta función esencial de la institución. Gracias, Gustavo. Jimena, al respecto. Bueno, en relación a las preguntas que han estado haciendo, del personal que se quedó sin empleo en 2020, tenemos más o menos una idea. O sea, a ciencia cierta no sabemos exactamente el número, pero tenemos idea más o menos de que fue un 20% de los contratados. Esto contemplando una encuesta que se hizo en restauración y fue el número que nos arrojó de los contratados que tenían en proyectos nuestros agremiados. Entonces, es la idea general que tenemos. De la última reunión con Diego Prieto, que tuvimos que él directamente nos atendiera, fue en junio de este mismo año.
Desde entonces, él no nos ha vuelto a recibir, digamos, si acaso ha mandado pues a sus subalternos, pero él directamente no. Y en lo que se refiere al Tren Maya, pues evidentemente va a tener un impacto que va a afectar a todas las áreas. En conservación, les podemos comentar que en esta área, en lo que es la parte de la península, únicamente tenemos a 13 restauradores. La verdad es un número insuficiente para poder atender todas las necesidades que va a requerir pues, el impacto que va a tener la apertura de este proyecto, ¿no? Y bueno, pues, sí, bueno, nada más en eso por el momento. Gracias, Jimena. Enrique Vidal. Sí, el Tren Maya es una obra polémica. También consideramos que es una obra faraónica, base a las condiciones económicas y las condiciones de salud y crisis sanitaria que tenemos en el país y en el mundo. Creemos que va a distraer recursos que se deben de ocupar para el sostenimiento del patrimonio cultural que en sí existe. Sí creemos que tendría que discutirse todavía aún más los procesos de impactos positivos y negativos que se tiene. Podemos entender y subrayar que la propuesta para detonar el sistema económico y social de un derrotero turístico que contempla el Tren Maya para elevar el nivel de vida socioeconómica de los pueblos originarios que están en el sur del país puede ser un buen principio, pero creo que el proceso está equivocado en muchos ejes. Sin embargo, es un orden presidencial y sabemos que le están destinando una gran cantidad de recursos económicos que distraen recursos en los papeles más elementales, básicos y fundamentales que tiene nuestra Constitución Política de México y su propia ley, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticas del 72. Sí va a haber una afectación, creo que más negativa de la positiva que se pudiera esperar. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Yo me voy a permitir dar respuesta a algunas de las preguntas. Efectivamente, nosotros estamos conscientes de que estos proyectos van a tener una afectación un tanto cuanto negativa en el instituto, pero yo me referiré a tus preguntas que tienen que ver con las acciones legales y respecto de la última reunión que tuvo Diego Prieto con nosotros. Efectivamente, Diego Prieto tuvo con nosotros la última reunión el día 3 de junio, para ser exactos, y hasta la fecha no ha querido reunirse con nosotros, pero sí que también queremos manifestar que es una conducta indolente, que además de indolente tiene que ver con una conducta de injerencia en la vida sindical, porque a través de sus colaboradores ha manifestado que no se reunirá con nosotros de manera conjunta, toda vez que los temas son específicos de cada sindicato. Manifestamos aquí, denunciamos que esto es violatorio del artículo 9 constitucional de libre asociación. Él no tiene por qué definir con quiénes nos conjuntamos para tratar los asuntos de manera conjunta que tienen que ver con el instituto. Pero además es violatorio de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo. Esa es la conducta de Diego Prieto. Y no se ha querido reunir con nosotros. Y sí ha mandado, cuando mucho, al Coordinador Nacional de Recursos Humanos para darnos información que no pasa siempre de manera verbal y tampoco hay compromisos por parte de la institución para el cumplimiento de las obligaciones que tiene para con sus trabajadores. En cuanto a las acciones legales, Carolina, en este momento no pudiéramos decirte cuáles son las acciones legales que vamos a emprender, sin embargo, las tenemos perfectamente bien perfiladas. Estamos nosotros conformando el expediente a efecto de solicitar la intervención de las instancias correspondientes
para que se revise las situaciones que existen en la institución. Ya basta de echarle la culpa a los trabajadores de que nosotros nos llevamos más del 80% del presupuesto del INAH. Cuando, insisto, actualmente somos 2.800 trabajadores más o menos, que son en términos redondos. En el 1990 éramos 5.000 trabajadores, lo que ha habido una compresión de 1.200 plazas, entre que si se jubilaron, entre que si se fueron por retiro voluntario, entre que miles de cosas, pero ha habido una compresión de plazas. Ese recurso está etiquetado y nosotros nos preguntamos, ¿en dónde está? Es por ello que haremos estas acciones y, por supuesto, hay un compromiso público de dar a conocer las acciones legales que estas representaciones sindicales hagamos para que se esclarezca la situación administrativa en el INAH. Y comentaremos también que no solo hemos realizado acciones al interior del instituto, también hemos solicitado la intervención de la licenciada Frausto como secretaria de Cultura Federal, como cabeza de sector, y tampoco hemos recibido respuesta. Es por tanto que hemos decidido hacer esta conferencia de prensa en términos de la nula atención que han tenido tanto la licenciada Frausto como el director general del INAH, antropólogo Diego Prieto, para con sus trabajadores, para con este personal que ustedes estarán de acuerdo, sin trabajadores no hay institución. Gracias. En cuanto a la que nos dice Mónica Mateos, la crisis que está viviendo el INAH es similar a la de los compañeros del INBA y en general del sector cultural en todo el país. ¿Hay algún plan para unir esfuerzos para que sus peticiones sean escuchadas también por la secretaria Frausto? Quizá una coalición nacional de sindicatos del sector cultural. Aquí sí me permitiría darle la palabra a los 5 secretarios generales que somos para manifestar esta situación. Gustavo. ¿Cómo no? Bueno, desde luego que el sector cultura, por increíble que parezca, durante el presente gobierno ha sido uno de los más golpeados. Actualmente, pues nos encontramos en una situación de precariedad. Todas las instituciones que conforman el sector cultura se han visto afectadas por los recortes presupuestales. No quiere decir esto que es porque no haya dinero. Claro que hay dinero en el país, ¿no? De hecho, México en este año tiene una de las reservas monetarias más altas, ¿no? Sin embargo, la distribución de los recursos no es pareja, no se está, digamos, atendiendo ciertas áreas prioritarias que se requieren, se están enviando pues principalmente a la atención al problema de la pandemia, y después los recursos que se han destinado en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, no son suficientes para cubrir todas las necesidades de las instituciones. Hay una protesta enérgica de todo el sector cultura, sobre todo de los contratados en el INAH, de los artistas, de los creadores, que se ven en condiciones prácticamente ya de pobreza, ¿no? Se han quedado sin empleos, no les están pagando, no les están respetando sus contratos, ¿no? Y entonces esto es contradictorio con la política del presidente, ¿no? De que primero los pobres. Pues sí, el problema está en que con estas políticas de recorte que se están aplicando, lo que se están creando son más pobres, se están llevando a más gente a condiciones de pobreza extrema. Incluso hay afectaciones ya a nivel emocional, a nivel de salud, en ciertos sectores que incluso nos han dicho, han conducido hasta el suicidio ya de algunos
artistas y creadores que ya están en una situación insostenible de vida. Entonces, esto no es justo. No es justo y por eso es de que tanto los sindicatos de la Unión de Sindicatos del INVAL como la Unión de Sindicatos del INA, hemos mantenido un contacto estrecho para conocer la situación en la que estamos y para poder emprender eventualmente algunas acciones conjuntas que hagan evidente esta situación de crisis por la que estamos pasando. No es posible que el gobierno actual ignore el papel tan importante que desempeña la cultura, la ciencia, la investigación. Desde el inicio del sexenio, pues se ha criticado a los investigadores, a todos los trabajadores del sector cultura, haciéndolos como responsables de los desfalcos que ha habido económicos dentro del sector, cuando eso no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos trabajadores que realizamos labores sustantivas, que el trabajo que hacemos aporta grandes beneficios a la sociedad, sobre todo en el cumplimiento de los derechos culturales establecidos en la Constitución. Y que el trabajo que hacemos también es orgullo nacional, porque a través de las expresiones artísticas, a través de la investigación, de la conservación y restauración, se contribuye en primera instancia a la mejor educación de los mexicanos, se contribuye al ejercicio de los derechos culturales y se aporta al sector económico en el ámbito turístico una gran cantidad de recursos que mueven gran parte de la economía de este país. Entonces, consideramos que no es justo el trato que estamos recibiendo y por supuesto que tenemos que unirnos para hacer evidente esta situación tremenda que estamos atravesando. Gracias. Gracias, Gustavo. Luis. Gracias, Silvia. Voy a hacer dos precisiones para ser breve. Con respecto a esta pregunta, es importante referir que parte de esta crisis que estamos viviendo ahorita es por consecuencia de la fragmentación que se dio en sexenios pasados al binomio de educación y cultura. Este binomio que no debió disociarse, toda vez que a partir de ello, como señala la ley, está el acceso a la cultura, está la construcción de la identidad de los mexicanos, pero también está ese escenario que se maneja en turismo y que permite incluso el acceso a recursos en muchas comunidades a través de materia turística y materia económica. Entonces, en ese sentido, insistir en que los trabajadores de la cultura, nosotros como los trabajadores de la educación, somos fundamentales para el país y el hecho de que el aparato administrativo burocrático genere y consuma recursos no es responsabilidad nuestra. Se requiere un adelgazamiento de ese aparato burocrático que se criticó por años que existió o que existe, más que ir en contra de los trabajadores que hacemos las tareas fundamentales y sustantivas para los institutos como el INA, pero también para todos los mexicanos. Y cierro con la siguiente precisión. Es muy probable que en las próximas semanas o en los próximos meses veamos una aproximación entre los diferentes sindicatos que agrupan a los trabajadores del INA y del INBA. Ese es un camino que tenemos que explorar y que esperemos que la irresponsabilidad de algunos funcionarios en el manejo de recursos y en el exceso de trámites burocráticos a lo que requiere el instituto no lleve a otros escenarios que pueda generar figuras de implicación jurídica y legal. Gracias. Gracias, Luis. Jimena. Bueno, a mí me gustaría comentar que un poco en este sentido de la situación del sector cultura en general, es que si bien es cierto, para el PEF 2021 hubo un incremento para el sector cultura, hay que tener muy claro que ese incremento implicaba un 25% de ese presupuesto para el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, y que a diferencia de los institutos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, Radioeducación, y todos los demás institutos del sector cultura, hubo una reducción en el presupuesto de todos estos institutos en beneficio de este proyecto. No estamos en contra del proyecto, pero sí consideramos que estos institutos, o por lo menos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene un impacto a nivel nacional. Nosotros atendemos a nivel nacional lo que es el patrimonio cultural, la investigación, la difusión, la conservación, la restauración, y este proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, pues es un proyecto centralista, es un proyecto
que se va a encontrar en la Ciudad de México, que no tiene un impacto a nivel nacional y que, pues, de alguna manera va en contradicción de lo que el mismo Plan Nacional de Desarrollo del presidente ha desarrollado. Entonces, esta parte, pues sí nos parece contradictoria, nos parece grave que se desarrollen proyectos de esta naturaleza afectando a institutos que atienden una demanda a nivel nacional. Gracias, Jimena. José Enrique. Sí, es evidente que las organizaciones sindicales estamos en comunicación. Muy próximamente sostendremos todas las organizaciones sindicales que deseen sumarse y que podamos tomar acuerdos que puedan suscribir un plan de acción político, legal y administrativo para enfrentar este embate que, desde mi opinión, viene en detrimento a los salarios y prestaciones de los trabajadores y sus propias condiciones generales de trabajo. Pero tampoco somos mezquinos, estamos muy observadores de lo que sucede en el país. Como organizaciones sindicales hemos coadyuvado a sectores de manera individual, apoyándolos en su economía nacional, en temas de salud, en diferentes aspectos. Lo que sí es importante destacar que como organizaciones sindicales que tenemos grandes diferendos, grandes temas que todavía a discutir, increíblemente este gobierno nos ha unido. Esto es lo increíble. O sea, lo increíble es que este gobierno nos ha unido en defensa de estos intereses que tenemos propios, pero además nos ha unido para en permanente lucha de defensa de nuestros patrimonios arqueológicos, artísticos e históricos. El sindicato que representa también investigadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la sección 11, profesores de enseñanzas artísticas, la sección 12, y permanentemente estamos analizando este aspecto y que justamente creemos que van a ser muy pronto anunciados por esta coalición del INA, los acuerdos que pudiéramos tener. Muchas gracias, Silvia. Gracias, José Enrique. Bueno, yo comento que respecto de las preguntas, miren, consideramos que la visión del gobierno es, por llamarlo de alguna manera, somera respecto de la visión cultural, porque esta visión cultural no es solamente el festejo. La visión cultural es compleja y tiene que ser un binomio, educación, cultura. El instituto cumple una función educativa importante. Desde que nos separaron de la Secretaría de Educación Pública, esta visión ha quedado pues muy lejos de la visión gubernamental. Nosotros seguimos pugnando por ella porque es importante, porque realizamos un trabajo de identidad nacional, de educación con nuestros propios niños que van a los museos y les damos todos los elementos para que ellos se sientan identificados también con lo que somos como México, con nuestra cultura, con la investigación, con la conservación. Y es por ello que consideramos importante que en estos días tengamos una reunión, cosa que hemos hecho ya, llevamos 3 reuniones con nuestros compañeros del INBA, para ya definir conjuntamente un plan de acción, porque efectivamente las problemáticas son similares, no son iguales, pero son similares. Luego entonces, de momento estamos hablando de hacer acciones conjuntas para ser escuchados por parte de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y en plazos cortos y medianos, ejercer acciones de otra naturaleza si es que fuese necesario. Y si es que fuese necesario de orden legal, nos configuraremos en una figura normativa que nos permita trabajar conjuntamente. Definido una coalición o
frente o una federación, no lo sabemos todavía. Son temas que tenemos que discutir, que analizar y que acordar, pero de manera natural se puede decir, hemos confluido en la presentación de estas problemáticas y hemos acordado trabajar de manera conjunta para solicitar la reunión con la secretaria Frausto. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más de nuestros compañeros de reporteros? Bueno, pues si no hay mayores preguntas en esta rueda de prensa, no nos queda más que agradecer la presencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa y decirles que les enviaremos o ya se les estará enviando el kit con el boletín, con los videos, con las fotografías para que ustedes puedan sacar sus notas. Y al mismo tiempo les comentamos que mucho agradeceremos la información que ustedes puedan sacar, porque la verdad es que, primero, el INAH es una institución importantísima para la formación tanto de niños como de profesionales, como de los ciudadanos en general, es identidad nacional. Segunda, el director general del INAH no le interesa el INAH. Y somos los trabajadores quienes daremos la lucha para obtener mayor presupuesto. Segundo, para que se regularice la situación administrativa de la institución. Ya basta de malos manejos. Y al mismo tiempo, les exhortamos a que nos sigan, a que ustedes, si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, se acercan a nosotros como representantes sindicales. Ahí están en el kit de prensa, en el boletín, los datos de contacto y con gusto atenderemos sus comentarios, sus preguntas y nuevamente muchas gracias por estar presentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Jordana contra línea. Daniel, un favor, ¿podrías quitar la imagen? Es que ya, sí, si no, no.